Todos los ecuatorianos, nos guste o no la cerveza, conocemos la Cervecería Nacional. Es una de las empresas más antiguas del país, con más de un siglo de historia llena de altibajos, éxitos y desafíos. Fundada en 1887 en Guayaquil, esta cervecera ha sido testigo de los grandes cambios de Ecuador, desde la revolución industrial hasta los convulsos momentos políticos y económicos que marcaron el siglo XX. A lo largo de los años, ha sido capaz de mantener su vigencia, adaptándose a los tiempos y manteniéndose como un símbolo en la vida cotidiana de los ecuatorianos. Pero la historia de la Cervecería Nacional no es solo una historia de marcas y de productos. Es una historia de empresarios, de decisiones arriesgadas, de momentos de gloria y también de crisis. Hoy, en este recorrido, veremos cómo esta cervecera local pasó de ser una pequeña fábrica de cerveza a convertirse en uno de los gigantes de la economía ecuatoriana, afrontando los días buenos y los malos, y adaptándose a los cambios de un mercado cada vez más globalizado. Realmente existe una disputa entre cuál es la primera cervecería moderna en Ecuador. Lo que sabemos es que en Quito surgió más o menos en el año de 1882 dos cervecerías distintas. La primera, La Ideal, y la segunda, La Campana. La Ideal sabemos que fue fundada por un señor llamado Guillermo Damer, del cual luego conversaremos un poco más. Pero la segunda, La Campana, está mejor documentada y es fundada en San Roque por un señor apellido Garbe, alemán, que vivía originalmente en Guayaquil. Esta cervecería en 1888 se va a asociar con Guillermo Germán y Manuel Acevedo, quien después se convertirá en su consuegro. En 1894, Garme y Acevedo venden sus acciones a un señor llamado Nicolás Norero y a Guillermo Martínez. Para este momento contaban con 40 empleados y 60,000 sucres de capital, equivalente más o menos el día de hoy a $1.800.000 de inversión. En 1920 esta cervecería pasará a nuevos dueños, a una firma llamada Córdoba y Mosquera. Pero no nos adelantemos porque en esta historia tenemos que comprender muy bien paso a paso y año a año todo lo que fue sucediendo para que la Cervecería Nacional llegue a ser pues lo que es en nuestros días. En 1886, o sea, apenas 4 años después de la creación tanto de La Ideal como de La Campana, aparece una cervecería llamada Cervecería del Machángara, en Quito también. Y en 1887, como ya lo dijimos en nuestra introducción, es cuando aparece la Compañía de Cervezas Nacionales, pero con otro nombre. Es importante también recordar que en 1889, un par de años después, en Ambato aparece la cerveza Tungurahua, en Cuenca la cervecería Tomebamba y las cervecerías de la Suay. En 1890 aparece la cervecería La Imperial de Guillermo Germán. A finales del siglo XIX, en la provincia de León, que es una provincia que el día de hoy ya no existe, pero más o menos es lo que es la provincia del Cotopaxi, para que ustedes se hagan una idea, aparece la cervecería La Republicana. En la provincia del Chimborazo aparece la cervecería Alemana y en Quito aparece la cervecería La Germania, la San Francisco, la San Blas y la Budweiser, sí, con el mismo nombre de la cervecería estadounidense que todos nosotros conocemos el día de hoy. Para 1900 aparece en Quito otra cervecería que va a ser crucial en la historia de la Cervecería Nacional y de la cual luego hablaremos en mucho detalle. Esta cervecería se va a llamar Cervecería y Maltería La Victoria, cuyo dueño era un señor llamado Arturo Sam, que trabajó realmente con capital de otro llamado Mariano Negrete. O sea, Mariano Negrete le prestó dinero a Arturo Sam para fundar la cervecería y maltería La Victoria. En ese año se va a separar Arturo Sam. O sea, él solamente la funda y apenas la empiezan a operar, asume el gobierno y asume la propiedad de esta cervecería un señor llamado Emilio Borbeck. Este apellido lo tenemos que recordar porque lo vamos a escuchar muchas veces a lo largo de este capítulo. Y un señor llamado Antonio Mortensen. Ambos son químicos farmacéuticos muy conocidos porque fueron los fundadores de la botica alemana que existe hasta el día de hoy en nuestra querida ciudad. Este señor Borbeck era danés. Y por ese motivo si nosotros tenemos las imágenes o buscamos imágenes de la cervecería La Victoria, nos vamos a percatar que utilizaban la bandera danesa como símbolo de la cervecería repetidamente. Ahora bien, si ustedes se percatan, todas estas cervecerías surgen a partir del año 1882 más o menos. ¿Por qué aparecen las cervecerías en estos años?
No voy a entrar en detalle porque creo que esto merece un capítulo aparte, pero sucede porque en el año de 1842, en un rincón remoto del Imperio Austriaco, en una pequeña ciudad llamada Pilsen, que hoy sería la República Checa, o sea, hoy está en lo que es la República Checa, pero en ese momento no se llamaba República Checa todavía, sino se llamaba Bohemia y era parte del Imperio Austriaco. Se inventa un tipo de cerveza muy particular, lo inventa un cervecero llamado Josef Groll. Esta historia también la tenemos que contar en un capítulo aparte, porque es una historia interesantísima de cooperativismo, de convenios, de trabajo en equipo, de muchos cerveceros haciendo cosas buenas por el mundo de la cervecería. Pero Josef Groll inventa una cerveza dorada, transparente, muy suave de beber, mezcla una serie de maltas y de lúpulos especiales que hasta ese momento sí se habían venido utilizando, pero con unas técnicas distintas, e inventa lo que en el futuro se va a conocer como cerveza Pilsener. Y aquí es importante recalcar o mencionar algo, ¿no? La palabra Pilsen es una ciudad, como ya lo dije, pero Pilsener es un gentilicio. Pilsener significa la de Pilsen, tal cual como, por ejemplo, quiteño significa el de Quito, guayaquileño el de Guayaquil, cuencano el de Cuenca o neoyorquino el de Nueva York, ¿verdad? Entonces Pilsener pues es el de Pilsen. Bien, en 1842 Josef Groll inventa esta cerveza y el resultado inmediato es que es una cerveza muy apreciada por los comensales, por las personas que la empiezan a probar. Hasta ese momento las fermentaciones eran muy toscas, muy difíciles de beber. Las cervezas se parecerían más a lo que nosotros conocemos como una chicha que a una cerveza moderna. Esta cerveza se va a popularizar, va a ser muy extendida a lo largo de Europa, va a golpear muchísimo en el mundo cervecero e industrial europeo. Y claro, apenas van a pasar unas pocas décadas hasta que esas cervezas lleguen a Ecuador. Y es esa la razón por la cual las cervezas rubias de aspecto cristalino, de sabor suave, son las que van a dominar en toda América a lo largo de los últimos siglos, ¿verdad? Si nos percatamos, en Perú hay una cerveza llamada Pilsen, en Argentina hay una cerveza llamada Pilsen, y así si vamos buscando a lo largo de todos los países vamos a encontrar que existen Pilsener o Pilsen, cualquiera de los dos nombres, ¿no? La una haciendo referencia al gentilicio y la otra haciendo referencia a la ciudad en donde ésta se creó. Por esa razón llegan las cervezas a Ecuador o abren cervecerías en Ecuador en esos años. Y si nos percatamos los apellidos de los primeros dueños de las cervecerías, todos son apellidos tipo Garbe, Hermann, Borbeck, que luego vamos a seguir tratando, pero es porque vienen de esa parte del mundo al final del día. La pregunta siguiente que tenemos que hacernos es ¿de dónde van a salir los primeros cerveceros en Guayaquil? Estos primeros cerveceros realmente surgen de los empresarios que comerciaban cacao fino en lo que hoy es la cuenca del Daule. Tenemos que recordar que en estos años, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el principal producto de exportación de Ecuador era el cacao fino de aroma. Yo sé que nosotros el día de hoy como país hemos recuperado la venta, los sembríos de cacao, pero en ese momento en particular el cacao era lo que hoy es el petróleo o el banano para Ecuador. O sea, era el principal producto de exportación del país y era el que movía la economía de la costa ecuatoriana. Trajeron ciertas costumbres, ciertas vestimentas, la forma de la arquitectura de las casas y otras cosas más para construir un pequeño París en Vinces, ¿no? Por esa razón se llama hasta el día de hoy el París chiquito. De ahí van a surgir los primeros cerveceros de Guayaquil. Y es importante saber porque estas personas que venían de allá bebían cerveza y conocían de cervezas, ¿no? Entonces, por eso al principio en el Ecuador todas las cervezas que se consumían eran importadas. Yo sé que en este punto muchos me van a decir o muchos van a saber que es otra historia que vamos a contar en otro capítulo de nuestro podcast. Muchos van a decir, no, para ese momento ya se hacían cervezas en Ecuador porque estaban las cervezas del monasterio de los franciscanos. Y sí, es cierto, ya existían cervezas en el Ecuador, pero no eran masivas ni eran de consumo masivo. Lo importante es tener en cuenta en qué panorama nos encontramos, ¿no? Un montón de empresarios que vienen de Europa, gente relacionada con el mundo del cacao, o sea, con el mundo agroindustrial, y que tienen la capacidad económica para empezar primero a invertir y luego a consumir productos de este estilo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta
es el asunto del frío. Y quiero explicarme aquí. Nosotros el día de hoy tenemos clarísimo cómo se hace frío. Tú metes una cerveza en una refrigeradora y la cerveza está fría. Pero a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, el frío todavía no existía. Del frío artificial me refiero, no existía. Entonces, sabemos que desde 1773, cuando todavía éramos parte de España, se utilizaba hielo que bajaba al lomo de mula desde el Chimborazo hasta Babahoyo. En Babahoyo lo subían en canoas o lo subían en pequeñas embarcaciones y desde ahí las bajaban hasta Guayaquil para poder ser utilizado por las personas pues, de dicha ciudad. En 1803, Pedro Tovar había concluido ya los caminos que conducían la costa con la sierra. Y en ese año empiezan a traer el hielo del Chimborazo por tierra, ya no necesariamente por vía fluvial. Y no tenemos que olvidarnos de una cosa aquí también muy importante. El día de hoy nosotros no tenemos plena conciencia de esto. Bueno, quizás las personas que han tenido la oportunidad de viajar y conocen países como Alemania o los Países Bajos se van a percatar que gran parte del transporte de mercancía se hace por vía fluvial. Pero en el Ecuador no. En el Ecuador moderno no. En el Ecuador de esa época sí lo hacían. Entonces, bajaban el hielo por vía fluvial, pero a partir de 1803 empiezan a traerlo por camino de tierra. En 1855, ya en época de la República, tenemos reportes de que traían el hielo importado a los Estados Unidos. Y alguien se va a preguntar cómo. Pues traían trozos de hielo por el mar. Los remolcaban con barcos para que lleguen hasta Guayaquil pedazos de hielo completos, enteros. El agua y el hielo tienen una inercia térmica muy, muy alta y tienden a mantener el estado sólido durante mucho tiempo. Es así que traían el hielo bajo esa vía. Claro, tenemos que entender que el hielo era un producto de lujo exclusivo de las clases altas para ser utilizado en los salones de la clase alta. En ese momento todavía no existían ventiladores, todavía no existían aires acondicionados, no existía nada parecido. En 1851, en un lugar muy lejano, en Australia, se inventa la primera máquina comercial para fabricar hielo. Aquí nos hemos saltado una parte de la historia, pero la realidad es que ya se venía haciendo hielo artificial, ya se habían inventado máquinas para hacer hielo, pero no de forma comercial. Es en 1851 cuando recién empieza el hielo comercial a ser fabricado. Y en 1861, apenas 10 años después, se funda la primera fábrica de hielo en Guayaquil. Ahora bien, aquí es donde se va a juntar la historia del hielo y la historia de la cerveza. Porque cualquiera que ha hecho cerveza o cualquiera que sabe de cervezas sabe que para poder hacer una cerveza Pilsener, tú tienes que hacer un tipo de fermentación conocido como fermentación lager. Y es una fermentación que se hace en frío. Esta fermentación no la puedes hacer a temperatura ambiente, la tienes que hacer en frío. ¿Cómo haces esta fermentación si no tienes refrigeradoras o no tienes capacidad de hacer hielo artificial? Es muy difícil. Entonces, en 1885, apenas 2 años antes de la fundación de la Cervecería Nacional, una señora, Amalia Flores Gijón, hija del presidente Juan José Flores, el primer presidente de la República del Ecuador, funda una fábrica de hielo. ¿Sí? Bien, un año después, claro, tomemos en cuenta una cosa, funda la fábrica de hielo, pero no es que empiece a operar en ese momento. Mientras la funda, empiezan a hacer las instalaciones necesarias y demás, va a pasar un tiempo. Esta señora, en el año 1885, compra un terreno para instalar esta fábrica de hielo, ¿verdad? ¿Y dónde lo compra? En el barrio Las Peñas. Los que conozcan la historia de la Cervecería Nacional ya irán haciendo conexiones. En el barrio Las Peñas fue donde funcionó la primera fábrica de Cervecería Nacional. En el año 1886, ella va a recibir una propuesta de venta de su fábrica de hielo a una nueva empresa que acababa de ser fundada. Todavía no era una fundación legal, sino era una fundación pues cuando tú y 2 o 3 amigos se juntan y dicen vamos a crear una empresa, vamos a crear un nuevo emprendimiento, ¿verdad? Y se va a llamar Guayaquil Lager Beer Breweries Association. Yo sé que es un nombre largo, pero básicamente significa como Asociación de Cervecerías de Cerveza Lager de Guayaquil, una cosa por el estilo, ¿verdad? Los 2 fundadores de esta empresa van a ser el señor Carlos Stack Flores, hijo de Amalia, o sea, hijo de la fundadora de la fábrica de hielo, y Martín Reinberg, un señor de Estonia,
pero de nacionalidad estadounidense. O sea, era oriundo de Estonia, de Riga, pero de nacionalidad estadounidense. La venden el 9 de julio de 1886. Amalia vende a su propio hijo la empresa en 24,000 sucres de la época. Así nace la Guayaquil Lager Beer Brewery Association, cervecería nacional y fábrica de hielo. Este era su nombre completo, con un capital de 250,000 sucres. Los primeros socios van a ser el señor Carlos Stach, del cual ya hablamos, Martín Reinberg, Francisco y Antonio Durán, Miguel Juanola, un tipo apellido Casanova, Geo Chambergs y Sixto Suárez. El primer maestro cervecero va a ser un checo, Luis Kiene. Perdón mi checo, no sé si se pronuncia así, pero él va a ser el primer maestro cervecero de la nueva Guayaquil Lager Beer Brewers Association. No es raro, porque como dijimos hace unos minutos, 40 años antes había sido inventada las cervezas Pilsener en la República Checa, ¿verdad? Entonces no es raro que el primer maestro cervecero sea un checo. Y esta va a ser una costumbre que mantengan a lo largo de los años, luego lo vamos a ver. Un año después, en el año 1887, justo 9 de octubre, para los guayaquileños saben que el 9 de octubre son fiestas en Guayaquil, empieza la venta de cerveza. Y es muy interesante porque los periódicos de la época lo recogen como un evento que tuvo una repercusión muy fuerte en las clases altas de Guayaquil. No nos olvidemos que estos primeros consumidores de cerveza nacional son consumidores habituales de cerveza, solamente que de cervezas importadas. He encontrado un extracto en el diario La Crónica de aquella época, en la columna de actualidad, en donde hace la siguiente crónica. El título de la nota dice: Templo de la Industria. Así, y no de otro modo, debemos nosotros llamar a la Cervecería Nacional, a donde acudió ayer por la tarde en masa lo mejor de la sociedad porteña a catar la agradable cerveza que allí se confecciona. Los señores Camaño, Stack, Reinberg y Casanova hacían de anfitriones y se desvivían en cumplimientos para con sus numerosos huéspedes. La cerveza nacional correspondió a los afanes de sus empresarios. Todos los concurrentes la aplaudían y apuraban uno y otro vaso más de tan refrigerante líquido. Para nosotros, no es ese establecimiento, como oímos decir por allí, incentivo de la embriaguez, sino un templo de la industria. Es preciso levantarse sobre las preocupaciones añejas y por tanto rancias para ver en estas oficinas nada más que un nuevo centro de trabajo y prosperidad. Es una nota muy interesante porque vamos a notar que ya empezaron a aparecer una serie de críticas, ¿no? contra la llegada de la cerveza industrial en el Ecuador, ¿no? Por eso va a decir, la nota de la crónica dice claramente, para nosotros no es establecimiento, como oímos decir por allí, incentivo de la embriaguez, sino un templo de la industria, reconociendo que la industria cervecera es una industria de importancia para la economía nacional. Para el año de 1888, o sea, unos pocos meses después, la Cervecería Nacional reporta que ya producía 11,000 hectolitros de cerveza. Esto es una cantidad considerable en términos actuales y para términos de su época una cantidad bastante alta. Van a pasar 2 años y en 1890 los socios de la Cervecería Nacional se van a endeudar y emiten bonos para aumentar la producción, hipotecando la fábrica. Pero claro, nosotros no podemos controlar los eventos de la historia y va a pasar uno de los grandes eventos de 1896 en Guayaquil, del cual luego también podríamos hacer un capítulo, porque me parece un capítulo muy interesante de la historia de Guayaquil que va a explicar muchas cosas del día de hoy. Nosotros no somos conscientes el día de hoy, o quizás los guayaquileños sí, del impacto que tuvo esto en la ciudad. Pero en 1896, el 5 de octubre, sucede el gran incendio de Guayaquil. A las 11:40 de la noche, ya muy entrada la noche, se inicia el fuego en un almacén que se llamaba La Joya, de unos señores apellidos Manesevich y Bowski. Una vez más van a notar los apellidos extranjeros, porque claro, la gente que estaba trabajando, que tenía empresas y tenía negocios en esa época, eran los extranjeros que habían llegado por la fiebre cacautera. A las 11:40 de la noche ardió toda la cuadra, incluida irónicamente, y esto es una ironía del destino, las oficinas de la compañía de seguros contra incendios, que no era la única que había en la ciudad. Producto de este incendio va a quebrar esta empresa, evidentemente, como quebraron todas las demás compañías de seguros de la época. Esa noche, para mala suerte de los guayaquileños, sopló muchísimo el viento y el fuego se esparció por casi toda la ciudad.
Al día siguiente se consumió todo el barrio de Las Peñas, en donde estaba la Cervecería Nacional, como habíamos comentado hace un momento. El incendio se terminó varios días después, el jueves 8 de octubre, 3 días después, cambiando todas las dinámicas que había tenido la ciudad hasta ese momento. Muchos comerciantes ricos, o no tan ricos, lo perdieron todo. La realidad es que se quemó media ciudad. Para ese momento en Guayaquil habían 40,000 habitantes. Y se sabe por un censo que hubo aquel año que 25,000 personas, o sea, más de la mitad de los habitantes de Guayaquil, se quedaron sin hogar. Lo que había sido la Cervecería Nacional a lo largo de estos pocos años todavía de vida, apenas 10 años de vida, 9 años, quedó en ruinas. Fue la primera destrucción o la primera desaparición teórica de la Cervecería Nacional. En 1897, en enero, uno de los acreedores de las deudas que se habían emitido en 1890, porque no nos olvidemos que para hacer las ampliaciones necesarias para poder comprar maquinaria, poder hacer las adecuaciones y poder vender más cerveza, en 1890 habían emitido bonos. Uno de esos acreedores de estos bonos reclamó judicialmente el pago de aquellos, ¿no? Este señor se llamaba Louis Malme Bellier. Era un francés que tenía la nacionalidad chilena y había llegado por las mismas razones que hemos comentado antes. Se llamó a una subasta pública por el valor de 10,080 sucres, pero el único que empujó fue el mismo señor Molme, por 6,720 sucres. Así, Louis Molme Bellier se convierte en el nuevo dueño de la Cervecería Nacional, porque fue el único que recompró, por decirlo de alguna forma, su deuda, reconstruye una nueva planta y compra una otra cervecería llamada Cervecería San Francisco. Van a pasar varios años, ya entra el nuevo siglo y en el año 1900, el 8 de octubre, el Congreso va a poner un impuesto de 5 centavos de sucre por litro de cervezas. Eloy Alfaro, que ya era presidente para esa época, se queja diciéndole que el impuesto era muy alto y no le permitía competir a las cervezas nacionales con las cervezas que eran importadas, ¿sí? Aún así, el impuesto entra en vigor porque era un impuesto que lo puso el Congreso y para 1901, 4 de las cervecerías de Quito ya habían quebrado. O sea, fue la primera vez en el mundo cervecero, evidentemente, en el cual un impuesto quiebra a las cervecerías que todavía estaban en una etapa relativamente joven de operación. Habían pasado 20 años, menos de 20 años, entre 10 y 13 años de haber sido fundadas la mayoría de ellas, ¿no? Entonces ellos quiebran en el año de 1901. El 10 de octubre de ese año cambia de un impuesto fijo, este impuesto de 5 centavos por litro, a un derecho de patente. Yo no sé si muchos saben, pero el derecho de patente existe hasta el día de hoy. Estos no van a ser los primeros impuestos que lleguen al mundo de la cervecería. Ya existían otros anteriormente, unos de 1821, otros de 1826, de 1837, 55, en el 61, en el 71, en el 75 y en el 84. En 1896 empezaron los impuestos para las cervezas importadas también. En el año 1902, dejando a un lado el asunto de los impuestos y volviendo a la Cervecería Nacional, en 1902 se suma al proyecto Marius Maule. Recordemos que los señores Maule van a ser los segundos dueños de la Cervecería Nacional, ¿no? Pero luego vamos a ver que hay varios dueños. Los primeros quebraron producto del incendio y los segundos, este señor Luis Maule y su sobrino Marius Maule, empiezan a trabajar juntos. Marius Maule va a trabajar hasta el año 1997, cuando él muere. En 1902 se suma Marius Maule, que es pariente de Luis Maule. Van a trabajar juntos hasta más o menos el año 1907, cuando Marius muere. O sea, él entró a trabajar en la Cervecería Nacional y apenas 5 años después de él muere. Y asume los activos y pasivos Luis y da su parte a los hijos de Marius, ¿verdad? Marius era pariente suyo, evidentemente. En ese momento, en 1908, apenas un año después, unos meses después de hecho, pero ya entrado el año 1908, va a sumarse a la sociedad de Enrique Malme, que era su sobrino e hijo de Marius. Y van a trabajar juntos unos cuantos años más, los cuales ya contaremos qué sucede después. Lo que sí quiero en este momento regresar para que no nos olvidemos es al hecho técnico de cómo se vendía la cerveza, ¿no? En ese momento las cervezas se vendían directamente en fábrica o por suscripciones. O sea, es el equivalente a que el día de hoy tú vayas a, si quieres beber cerveza, te ibas a la fábrica de Cervecería Nacional que estaba en Las Peñas y comprabas directamente. Pero también te podías suscribir como una especie de suscripción semanal o mensual, ¿verdad? A partir de 1908 es la primera vez en la que ellos crean un depósito en el centro de la ciudad, porque no nos olvidemos que la ciudad de Guayaquil
se funda o aparece o se reconstruye, mejor dicho, después del incendio a partir del Cerro Santa Ana hacia el sur, ¿verdad? Entonces, el Cerro Santa Ana ya sería un poco como que no las afueras todavía, pero no estaba en el centro mismo de la ciudad, no estaba al lado del puerto fluvial. Entonces, crean un depósito en el centro de la ciudad. Y en ese mismo año empieza también a venderse la cerveza en las cantinas. En 1908, o sea, el mismo año que suceden todas estas cosas, se emite la primera ley de protección industrial y Cervecería Nacional registra 4 marcas: la cerveza Cristal, la cerveza Rubí, la Popular y un extracto de malta. Van a pasar varios años y empiezan a regresar los fantasmas de los problemas y las deudas. En el año de 1910, Luis Molme tenía otros negocios, porque realmente él no era un cervecero como tal, era un hombre de negocios. Y empieza a descuidar la Cervecería Nacional en pos de sus otros negocios. La cervecería acumula 800,000 sucres en deudas y tenía un capital de 10,000 sucres apenas. Así que deciden separarse como sociedad tanto Luis y Enrique y venden la mitad de la cerveza a otro señor llamado Enrique Gallardo Triviño. Si no mal informo en este momento, este va a ser el primero y el único dueño de la Cervecería Nacional 100% ecuatoriano. Porque todos los demás, como hemos visto, tienen o una ascendencia directa de europeos, o son europeos o estadounidenses en primera persona, o sea, en sí mismos, ¿verdad? Este va a ser el primero y creo que único, luego lo vamos a ver, que es 100% ecuatoriano. Este señor Gallardo era realmente famoso en este momento en Guayaquil por poseer 5 grandes haciendas. Tenía ganado, plantaciones, era banquero y se dedicaba a la importación y exportación de diversos productos, ¿no? Fue político también y participó activamente en la Revolución Liberal. No nos olvidemos que en esos años fueron los años de mayor apogeo del liberalismo en el Ecuador. Fue diputado, fue intendente y también fue cónsul del Ecuador en Nueva York. En ese momento cambia el nombre de la cervecería, que hasta ese momento seguía siendo Guayaquil Beer Lager Breweries Association, cambia al nombre de E. Gallardo y Co. en el mes de diciembre del año 1910, ¿no? En 1911, apenas unos meses después, en agosto, Enrique Gallardo adquiere la otra mitad de la empresa, porque hasta ese punto solamente les había comprado la mitad de la empresa a los Molme, y se convierte en el dueño absoluto de la Cervecería Nacional. Gallardo va a modernizar la planta, era un hombre que tenía capital para hacerlo. Moderniza la planta, invierte en marketing, aumenta las ventas y lo más importante que hace es que construye un muelle para vender la cerveza fuera de Guayaquil, a los pueblos vecinos. No se olviden que en este momento la vialidad en el Ecuador era todavía muy limitada, entonces sí, ya habían carreteras, pero todavía eran muchos caminos de tierra, lastrados en el mejor de los casos. Y claro, la movilidad era muy complicada. O sea, pensemos que estamos movilizando botellas. Entonces se hacía vía fluvial. Este señor construye el muelle fluvial. Aparte de eso, también como otra cosa muy importante, él cambia el sistema antiguo de calentamiento de agua de leña a uno de combustible. En ese año se sabe por reportes de prensa que ya vendían cervezas en Yaguachi, en Milagro, en Naranjito, en Daule, en Balsar, en Babahoyo y en Vinces. Pero es cierto que al señor Gallardo la cervecería no le interesaba más que como cualquier otro negocio. Era un hombre de negocios, no era un cervecero. Por lo cual, apenas la Cervecería Nacional sube de valor, la pone a la venta ofreciéndosela a los mismos inversionistas extranjeros que habían terminado de construir el ferrocarril Quito-Guayaquil en 1908. Y este dato es un dato de vital importancia porque la parte del éxito que tiene la Cervecería Nacional y por lo cual esta empresa crece en la medida en la cual nosotros el día de hoy la conocemos es gracias al ferrocarril Quito-Guayaquil y gracias a los nexos que van a tener sus dueños, o sea, los dueños de la Cervecería Nacional con los dueños de la empresa de ferrocarril Quito-Guayaquil, porque en un principio esta empresa, la de ferrocarriles, va a ser privada, ¿verdad? Para este momento, en el año 1911, la empresa, si bien se conocía, o sea, societariamente era la empresa E. Gallardo y Co., realmente se vendía al público como la Fábrica Nacional de Hielo y Cerveza. Ya había cambiado de nombre, un nombre más fácil de recordar, evidentemente, y más atractivo, como Fábrica Nacional de Hielo y Cerveza. Hasta ese momento era inseparable el hecho de que una fábrica de cerveza pues tenga también una fábrica de hielo. No se podía comprender la una cosa sin la otra.
En esas épocas, Guayaquil va a vivir un boom económico debido a los altos precios del cacao. Se calcula que para esa época el 10% de la población de la ciudad era extranjera. Y eso nos va a permitir entender cómo funcionaba la sociedad de aquellos años, cómo funcionaba Guayaquil como ciudad, ¿no? En 1910, el 70% de las divisas que entraban en el Ecuador eran por el cacao. O sea, la dependencia del país por el cacao era impresionantemente grande. Van a pasar un par de años y en el año 1912, los empresarios Anker Harman, Hope Norton y Forrest Yoder supieron que este señor Enrique Gallardo tenía interés en vender la planta, ¿sí? El señor Gallardo había hecho crecer la fábrica, creció el valor de la misma y decidió venderla casi pues al muy poco tiempo. Como ellos habían construido el ferrocarril, sabían que existía un mercado fuerte en la sierra, para ese momento más grande que el mercado de la costa, y que podían sustituir la cebada extranjera que estaba siendo utilizada en Guayaquil con cebada nacional. Pues la cuestión era muy lógica. Al final de cuentas, ellos eran accionistas en la empresa del ferrocarril y era absolutamente lógico. Tú podías bajar en el mismo ferrocarril cebada, la malteaban en Guayaquil y sustituían parte de las importaciones bajando los costos. Bien, para el año 1913, el 10 de marzo exactamente, en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, este señor Norton convence a otros inversionistas para comprar la planta y nace la Ecuador Breweries Company. Norton invierte $300,000 de la época y los demás inversionistas ponen otros $600,000 para todo el negocio, es decir, $900,000. El 10 de agosto de 1913 se cierra el negocio en 1.200.000 sucres por la planta cervecera, la fábrica de hielo, la fábrica de sacos de yute que había sido construido en ese momento, los talleres mecánicos que van a ser muy importantes también en la historia de Cervecería Nacional, una piladora de arroz, los privilegios de las marcas de fábrica y su buena reputación. La Ecuador Breweries Company pagaba 400,000 sucres en efectivo, 400,000 sucres más en pagarés a un año con el 6% de interés, y los restantes 400,000 sucres eran dinero directo de los fondos personales del señor Norton. Aunque el dueño de la fábrica realmente era Evermont Hope Norton, el gerente general fue un señor llamado Forrest LaRose Yoder, quien va a ser el verdadero cerebro detrás del crecimiento de lo que hoy es la Cervecería Nacional, y realmente iba a ser la persona que juegue un papel preponderante en la existencia de esta empresa desde prácticamente el principio hasta el final. Este señor Yoder fue un tipo multifacético realmente. Fue propulsor del deporte, de las flores. Fue uno de los primeros que empezó a sembrar flores de exportación en el Ecuador. Trabajó en el tren y, como un dato meramente curioso, pero que puede parecer, pero para alguien puede ser de interés, es abuelo de la señora Elsie Monge Yoder, una monja muy conocida por ser defensora de los derechos humanos en el Ecuador. Yoder impulsa la modernización de la Cervecería Nacional. Él contrata a un maestro cervecero checoslovaco llamado Francisco Bolek, quien es el que impulsa que la cerveza rubia, en ese momento todavía se llamaba cerveza rubia, sea la protagonista de la empresa. Y vamos a volver al principio, ¿no? Nos vamos a recordar que apenas unas décadas antes había sido inventada en la República Checa la cerveza Pilsener. Entonces, claro, esta cerveza que otro maestro cervecero checo ya la tenía haciendo muchos años en la Cervecería Nacional, él solamente va a coger y va a decir, pues, esta es la cerveza que tenemos que promocionar y a la que le tenemos que dar fuerza porque es la cerveza que le está rompiendo en todo el mundo. A finales de ese año, en el año 1913, se registra la marca Pilsener. Recordemos que la Cervecería Nacional había registrado 4 marcas antes y esta es la primera vez que aparece la marca Pilsener, pues tal cual como marca, ¿no? 1913. En 1914, un año después, ya con las inversiones del señor Norton encima, traen desde Suecia una nueva planta de hielo con una nueva tecnología que producía más y mejor hielo. Eso está claro. Se deja de tapar las botellas manualmente. Hasta ese momento lo que hacían era botella por botella con una chapadora manual, pues la seguían tapando, no con tapillas de corona, sino con corchos, y se empieza a utilizar maquinaria para hacerlo. Se deja el trabajo manual de un lado y empiezan a hacerlo con maquinaria. Otra cosa interesante es que en ese momento el reparto en las provincias de la costa se hacía por mar.
y a la sierra se enviaba por una lancha hasta Durán y de ahí en ferrocarril, ¿no? Como ya habíamos conversado, este señor Norton y sus socios estaban ligados también al negocio del ferrocarril. Entonces, claro, ellos lo que hicieron fue contratar un vagón exclusivo del ferrocarril, bajaban cebada desde la sierra y en el mismo vagón subían la cerveza que se vendía en la sierra. Otra cosa importante que se hizo es que en ese año, en 1914, arrancó un plan de marketing masivo que va a hacer conocer esta nueva cerveza Pilsener en el resto del Ecuador. En el resto de ciudades ribereñas, las que estaban en la costa, las que estaban sobre las cuencas de los ríos, pues el reparto se seguía haciendo por lancha. En 1916, no nos olvidemos que ya en 1914 arranca la Primera Guerra Mundial y definitivamente va a tener una serie de consecuencias en Ecuador y en todos los países del mundo, mucho más en un país como Ecuador que era tan dependiente de un solo producto en ese momento. En 1916 empieza una época de tiempos muy duros. Las demás cervecerías del país se quejan ante el Estado por los privilegios que los ferrocarriles del Estado le daban a la Cervecería Nacional, mientras que a ellos les cobraban fletes muchísimo más caros. O sea, es la primera vez que hay una especie de denuncia contra la Cervecería Nacional de que utilizaba medios del Estado, porque para este momento ya los ferrocarriles ya eran estatales, medios del Estado para su propio beneficio, ¿verdad? Y es hasta cierto punto, no quiero decir que esté bien, lo que quiero decir es que es lógico porque, como lo hemos dicho ya varias veces, los dueños de la Cervecería Nacional no eran más que los dueños de la misma de los ferrocarriles Quito-Guayaquil, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, lo que hicieron fue darse privilegios de una de sus empresas a otra de sus empresas. Tenían los contactos para hacerlo y sabían con quién tenían que hablar. Para el año de 1920, ya había terminado la Primera Guerra Mundial y empieza la época posguerra. En Guayaquil ya habían 120,000 habitantes, una ciudad que había estado creciendo fuertemente, pero crece gracias a la inmigración masiva de personas, porque como el negocio del cacao cae fuertemente, los salarios caen, la inflación sube, el precio del cacao se desploma, tras eso hubo una serie de plagas que destruyeron parte de los cultivos de cacao, esas personas que viven en el campo tienen la necesidad de emigrar. ¿Y migran a dónde? A las ciudades, que es en donde hay espacio pues, para crecer y para poder establecerse, trabajo y demás, ¿verdad? Esto va a meter una serie de presiones sobre la sociedad de las cuales luego vamos a hablar. Para este momento, en el año de 1921, un año después, en la ciudad de Quito, nace la Compañía de Cervezas Nacionales CA. Los accionistas van a ser un señor llamado Benoni Lookwood, con 185 acciones, era prácticamente el dueño de la Compañía de Cervezas Nacionales, Benson Osborne con 10 acciones y Norman Vitales Bright con 5 acciones. ¿Sí? Él es un antecesor del político quiteño Norman Bright. Varios meses después, nombran presidente de la Junta de Accionistas de la Compañía de Cervezas Nacionales al mismo señor Hop Norton y como gerente general a Forrest LaRose Yoder, el mismo gerente general que tenía la Ecuadorian Brewery Company. Fundan una cervecería, pero no tenían capacidad de producción, ¿no? Entonces ellos arriendan las instalaciones de la Ecuadorian Brewery Company para poder hacer su propia cerveza. Empiezan a hacer una especie de maquila en las instalaciones en Las Peñas. Para 1922, un año después, se contratan el diseño de nuevas instalaciones en cemento y acero para la nueva pasteurizadora y salas de maduración de la Cervecería Nacional en Las Peñas, con una capacidad para 2.500.000 botellas anuales, para que podamos tener una idea de la magnitud de lo que ya se estaba produciendo en ese momento. El 15 de noviembre de ese año va a suceder una de las grandes páginas negras de la Cervecería Nacional. Y aquí tenemos que detenernos porque tenemos que comprender que no todo lo que ha pasado en la historia de esta empresa, blanco y color de rosas. Hubo también páginas negras y esta es quizás la página negra más difícil de aceptar, la más difícil de contar y la más difícil de vivir en la historia de esta empresa. El 15 de noviembre de 1922 sucede algo que se conoce como la masacre de los obreros de Guayaquil. Los sindicatos en esa época habían convocado para ese día, para el 15 de noviembre, una huelga general
para exigir mejoras laborales, por ejemplo la jornada de 8 horas. Hasta ese momento no existía la jornada de 8 horas en el Ecuador, un aumento de salarios y sobre todo el pago puntual. El pago puntual fue uno de los grandes temas de debate en esos años porque en Ecuador había mucho la costumbre de que no se pagaba a final de mes como el día de hoy quizás es costumbre, sino que se pagaba pues cada cuánto se iba pudiendo pagar. Y no tenemos que olvidarnos que estábamos en la época posguerra mundial. El precio del cacao había caído, la situación económica era muy complicada. Claro, los sindicalistas que ya habían empezado en otras partes del mundo a surgir los movimientos obreros. Para ese momento ya había pasado incluso la Revolución Rusa, tanto la Revolución de Febrero como la Revolución de Octubre, que fue en 1917. Entonces los movimientos sindicalistas ya empezaron a tomar fuerza y el Ecuador no era una excepción de ello. De hecho, Ecuador va a ser a partir de esta época hasta el día de hoy uno de los países más de izquierda probablemente de América. Y claro, ese día, el 15 de noviembre, el gobierno nacional reprime duramente a los manifestantes y se calcula, según relatos de la época, que murieron entre más o menos unas 300 a 800 personas en una ciudad que vivían 120,000 habitantes. Esto es una cantidad enorme. Para que nos hagamos una idea, más o menos sería como que el día de hoy en la misma Guayaquil fueran asesinados entre 7,500 a 20,000 personas según la proporción de población actual, tomando en cuenta 3 millones de habitantes aproximadamente. Es decir, una catástrofe en toda la regla y en todas sus normas, ¿no? Para ese momento, la Cervecería Nacional era ya uno de los mayores empleadores de la ciudad y fue uno de los focos del movimiento obrero. Y aunque realmente nunca hubo un documento de por medio que lo demuestre, las crónicas de la época responsabilizaron a la Cervecería Nacional como una de las empresas que presionó al gobierno para actuar y para que salga a las calles el ejército, por lo que muchas personas en aquella época responsabilizaron a la Cervecería Nacional, entre otras empresas, claro, de esta tragedia. Como la situación era crítica realmente, en 1923 va a haber un cambio de dueños. La Compañía de Cervezas Nacionales resuelve comprar, o sea, la compañía que quedaba en Quito, que tenía otros dueños, además de Hop Norton y de Yoder, ¿no? Decide comprar la Ecuadorian Brewery Company en 4 millones de sucres con un plan de pagos en diferentes formas. Es decir, la segunda empresa que se creó en Quito compró a la primera en Guayaquil. Sin embargo, en el año 1924 va a suceder otro giro de los acontecimientos. La Compañía de Cervezas Nacionales va a pagar la totalidad de la deuda a la Ecuadorian Brewery Company y la The Ecuadorian Corporation Limitada adquiere la mayoría de acciones de la Compañía de Cervezas Nacionales y con eso la Cervecería Nacional queda integrada en un holding que quedaba constituido en la ciudad de Nueva York. No era la única empresa que había sido adquirida por este holding, era una más de un sinnúmero de empresas que estaban en el Ecuador, ¿no? Estos van a ser los sextos dueños de la Cervecería Nacional. Y en el año ya de 1924 podemos afirmar que la propiedad de la Cervecería Nacional deja de estar en manos de empresas ecuatorianas y pasa a estar en propiedad de manos extranjeras. En este caso, empresas o un holding de empresas estadounidense, que tenía negocios en el Ecuador, evidentemente, como en otras partes de Latinoamérica, ¿no? En 1925, un año después, sucede la Revolución Juliana, ¿no? Es un golpe de Estado de civiles y militares que en algún momento traeremos también a nuestro podcast y que va a triunfar. Y producto de lo que se logra este golpe de Estado, esta revolución, van a derivar en una serie de mejoras laborales, como por ejemplo la jornada de 8 horas. Pero lo más importante no es la entrada de la jornada de 8 horas, ni son las mejoras laborales, ni las conquistas sociales. Lo más importante que sucede en la Revolución Juliana es que cambia por completo el tablero político y económico del país. Hasta ese momento eran las empresas, las grandes corporaciones que habían en el Ecuador, las que ponían y las que manejaban la política del Ecuador. O sea, el Estado ecuatoriano era casi una extensión de estas empresas. Con la Revolución Juliana cambia este panorama y la Cervecería Nacional pasa a ser una empresa con influencia y poder a ser un jugador más del tablero económico. No perdió poder. No perdió influencia, perdió poder y cambian las cosas.
Para la década de 1930 y 1940, la Cervecería Nacional realmente ya se había consolidado como empresa y empleaba a más de 250 personas, producía 1,000 hectolitros al día, vendían a 9 sucres la docena de Pilsener, a 7.50 la cerveza Rubí y la cerveza Cristal. Y además, esto es un dato muy interesante porque claro, ya se había empezado a popularizar tanto el hielo que ya no tenía un valor económico en las mismas instancias que tenía décadas atrás, ¿verdad? Entonces regalaban unos cupones de 5 libras de hielo gratis por cada docena de cervezas que tú comprabas. O sea, comprabas una docena de cervezas, una java de cervezas, y te daban 5 libras de hielo para que puedas enfriar esas cervezas, ¿sí? Pero también es importante, también es interesante que en aquellos años la Cervecería Nacional emprende con una glorieta en donde funcionaba un restobar, uno de los primeros restobares de la ciudad de Guayaquil, decorado con barriles, temática cervecera. Y este restobar va a ser muy famoso, va a ser muy importante en aquellos años porque se sabe que los jóvenes iban a tomar cerveza, a conversar, a comer algo y poder hacer intercambio de opiniones, sobre todo hablar de política, que era lo que en aquellos años se manejaba mucho. Estamos justo en la época preguerra, pre-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para este momento también va a pasar una cuestión muy importante. En la década de los 30 se introduce la tapa Corona y se deja de poner corcho en las botellas de cerveza. Desde el punto de vista corporativo, se va a separar la fábrica de hielo, aunque le pertenecía al mismo holding, ¿no? Pero ya no era fábrica de hielo y cerveza, sino era fábrica de hielo y aparte estaba la fábrica de cerveza, ¿sí? Ambas le seguían perteneciendo a The Ecuadorian Corporation Limitada. Esta nueva fábrica de hielo se va a llamar Compañía Frigorífica del Guayas y va a guardar ese nombre durante muchos años más. Otra cosa que pasó en esa época es que se pusieron de moda los chops. Esto es algo que el día de hoy ya en Ecuador no existe. En Perú sí existe. Es muy interesante tú irte al norte del Perú, sobre todo, y todavía hay las choperías. Pero los chops eran los lugares en donde se vendía la cerveza de barril. Sabemos por reportes de cortes de periódicos de la época que costaba 30 centavos de sucre el vaso grande, ¿sí? Y se vendían distintos tipos de barril, evidentemente de madera, la mayoría entre 10 y 50 litros. ¿Sí? Se sabe que los barriles de 10, 15 litros eran los preferidos y tiene absoluta lógica porque como no tenían una capacidad de refrigeración importante, lo que hacían era vender barriles pequeños y 10, 15 litros los podían despachar pronto y así no se les dañaba la cerveza que tenían guardada, ¿no? Para 1939 y 1940 explota la Guerra Mundial y la Guerra Mundial va a provocar un profundo desabastecimiento de los productos que venían de Alemania y de sus aliados. En ese momento éramos muy dependientes de la cebada traída de Alemania o de los países de alrededor. Llega la Guerra del 41 entre Ecuador y Perú, provoca una inestabilidad terrible dentro del país y la ciudad empieza a transformarse por completo. En ese momento, la ciudad de Guayaquil sufre un cambio cultural que para muchos ha pasado desapercibido, pero que va a ser vital para comprender las dinámicas de la ciudad en este último siglo. Los Estados Unidos sale como el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial y producto de eso, la influencia europea que había en la costa ecuatoriana se deja de lado y entra una influencia norteamericana muy fuerte en nuestra sociedad, ¿sí? Y esto pues va a cambiar las dinámicas completas de la ciudad de Guayaquil, no solo de Guayaquil, de todo el Ecuador y quizás de toda Latinoamérica, pero en particular de las ciudades que eran puertos y que tenían fuertes nexos comerciales con otras partes del mundo, ¿verdad? El negocio del cacao ya había caído y en ese momento empieza a aparecer un nuevo jugador en el tablero económico del Ecuador, que es el banano, del cual luego también vamos a conversar. Para 1940 la población de Guayaquil, ya había ascendido a unas 216,000 personas y empezaba el gran éxodo del campo empujado por todas las cosas que ya hemos hablado antes de la caída de los precios del cacao y demás hacia Guayaquil. Yoder, volviendo a los dueños originales, no a los dueños originales, pero los dueños en ese momento de la cervecería, este señor Yoder establece en Quito la compañía de maltas y cervezas. Y es muy interesante esto porque, claro, ante el desabastecimiento de malta producto de la Guerra Mundial,
se ven obligados o se ven en la necesidad de empezar a utilizar malta nacional, malta que se cultivaba principalmente en Cayambe, motivo por el cual en Quito se funda esta compañía, una maltería que existió hace muy poco. O sea, dicho sea de paso, los edificios hasta hace muy poquito que quedaban en el sur de la ciudad de Quito estaban en el abandono, evidentemente, y fueron vendidos a una cadena de supermercados y el día de hoy funciona un supermercado en estas instalaciones. Fueron remodeladas y el día de hoy funciona ahí un supermercado. La malta que se producía en esta planta no era suficiente. Entonces lo que hicieron fue traer semillas del extranjero, compraron una serie de haciendas, contrataron también a una serie de haciendas para que siembren esta cebada y a lo largo de los años se sabe que para más o menos los años 40 lograron más o menos a producir hasta 1/6 de la malta que necesitaba la cervecería de Guayaquil. Y también otra cosa importante que va a pasar en este año, en 1940, es que el maestro cervecero Bolek, el checoslovaco que trabajaba en la Cervecería Nacional, pues decidió jubilarse y trajeron otro checoslovaco llamado Paul Kraus. A partir de los años 40 es cuando empieza a sembrarse banano en el Ecuador y en 1950 éramos ya uno de los proveedores importantes del mundo. ¿Y por qué comento esto? Porque cuando empieza a sembrarse banano, empieza a haber otra vez un incremento de la población rural en la costa del Ecuador, sobre todo en las regiones que eran históricamente cacaoteras, como por ejemplo la provincia de Los Ríos. Y claro, el PIB per cápita se incrementa, la disponibilidad de moneda aumenta y la actividad económica se ve empujada hacia el frente. Y como se ve empujada hacia el frente, evidentemente lo que termina sucediendo es que las personas tenían más dinero para poder comprar cerveza. Hasta ese momento no nos olvidemos que la cerveza había sido un gusto prácticamente de las clases altas. No era un gusto de las clases bajas, porque las clases bajas quizás no podían comprar cerveza en las cantidades que la Cervecería Nacional hubiera interesado en este momento. Pero para esta época ya empiezan a ser consumidores de cerveza Pilsener. En 1950, la Cervecería Nacional va a adquirir nuevos terrenos en Las Peñas. Ya tenían los terrenos y ellos lo que empezaron a hacer es a comprar los terrenos de alrededor, van a agrandar las instalaciones, construyen los edificios administrativos y reemplazan los sistemas manuales automáticos. En el 53 ya habían terminado, apenas les tomó 3 años, y la obra fue diseño de una empresa que se llamaba Oscar Johnson Architects and Engineers, y una empresa estadounidense de San Luis, Missouri. Y esto se los comento pues porque luego va a tener importancia también. La dirigió la obra un ingeniero Thomas Holligan de la ciudad de Nueva York. Fue una obra hecha en 4 etapas para no parar con las operaciones de la empresa. La primera etapa fue hacer los edificios administrativos, por eso era la parte más antigua de la antigua planta de Las Peñas, y a lo largo de los años pues van a ir aumentando y van a ir creciendo poco a poco, cambiando los edificios antiguos por edificios nuevos, ¿no? Para 1956, la crisis de la guerra no había terminado, seguían habiendo muchas consecuencias indirectas, sobre todo la falta de materias primas. Y para poder cumplir promesas de campaña, los políticos de esa época crean 53 impuestos distintos a la cerveza. Ya había una asociación, se llamaba la Asociación Nacional de Embotelladores y Fabricantes de Cerveza, que se reúnen con el gobierno y le piden que si bien no eliminen todos estos impuestos, al menos se unifiquen, porque era insalvable manejar 53 impuestos distintos, entonces piden que se unifiquen en uno solo, ¿no? Se quejaban amargamente. Hay recortes de prensa de la época en donde esta asociación de fabricantes de cervezas se quejaban muy amargamente de todos los impuestos que habían en el Ecuador. Reclamaban en estos mismos escritos, uno puede ver que reclamaban que Ecuador y la República del Congo eran de los menores consumidores de cerveza del mundo. Para el año 1956, en Ecuador se consumía 2.7 galones de cerveza por persona al año, cosa que no ha cambiado mucho porque para el año 2019 se consumen 9.7 galones de cerveza y seguimos siendo uno de los países con menor consumo de cerveza en la región. Esto es algo que a muchas personas les sorprende porque aparentemente somos un país cervecero, pero realmente no lo somos, porque somos de los que menos cerveza consumen en el mundo, al menos en los países consumidores de cerveza, evidentemente sacando los que no son consumidores en absoluto de alcoholes, ¿verdad? Para 1961 va a pasar otro capítulo negro en la historia de la Cervecería Nacional. Dense cuenta que el primer capítulo negro viene después de la Primera Guerra Mundial, el segundo viene después de la Segunda Guerra Mundial. Se da la primera gran huelga de la historia de la Cervecería Nacional.
Entre agosto y octubre los empleados se toman la planta durante 33 días. 33 días, más de un mes de huelga. Y por ello la administración de la época decide, el comité de empresa decide que tienen que sacar la administración central de Las Peñas. No podía quedar en el mismo lugar porque no habían podido reunirse los directivos de la empresa y las operaciones de la empresa porque estaba tomada la planta. Entonces dijeron, no, tenemos que separar la parte administrativa de la parte de producción, ¿sí? De todas formas no lo pudieron hacer en ese momento. Pasarían años hasta que se pueda hacer. En 1963 ya se embotellan 200,000 botellas diarias de cerveza en la fábrica. Y va a pasar una cosa muy importante porque este señor Yoder, del que habíamos hablado también como un tipo que impulsó el crecimiento de la empresa, se retira finalmente. Había pasado, es un tipo interesantísimo que quizás en algún momento merezca un microcorte, porque había pasado de participar en obras de construcción como el Canal de Panamá, el ferrocarril Quito-Guayaquil, la Ecuador Breweries Company y la Ecuadorian Corporation LTDA, ¿no? Dueña de muchas empresas en el país. Es un hombre que tuvo una vida de esfuerzo, un hombre digno de admiración desde el punto de vista de lo trabajador y de lo esforzado que era, ¿verdad? La cuestión es que con su retiro voluntario evidentemente, se va a formar un nuevo directorio y pasa a ser el gerente general un señor llamado Federico Heinert. El presidente, el capitán César Monge Serrano, el vicepresidente, un señor Norton Stevens, y los vocales James McGuinness y Ralph Bricker. César Monge no llega ahí por casualidad, era un capitán de aviación, si no mal recuerdo, o del ejército. No estoy seguro de ese dato, pero luego lo podemos verificar. Pero llega ahí no por casualidad, sino que era yerno del señor Yoder, ¿no? Uno de sus descendientes es la monja de la que habíamos conversado, ¿no? Elsie Monge Yoder, por esta razón. En este año también va a pasar una cosa muy importante en Guayaquil. En 1963, el gobierno municipal y el Estado central deciden la construcción del puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil, porque había un problema grave con los buques de banano. No podían entrar hasta el puerto fluvial de la ciudad, hasta la parte donde se repartía en ese momento el banano, lo cual le va a dar una estocada final al puerto fluvial y este deja de tener importancia, ¿sí? Y esto va a ser importante porque hasta ese momento Cervecería Nacional distribuía a través de lanchas desde el puerto fluvial. En ese año también se encarga el control general de la planta por primera vez en más de 70 años a un ecuatoriano, el ingeniero Atilio Castano Aguirre. Hasta este momento, si nosotros nos percatamos, casi toda la plantilla de dueños y de administradores de la Cervecería Nacional había sido extranjeros, salvo el señor Gallardo por un muy breve periodo de tiempo, y ahora el ingeniero Atilio Castaño Aguirre, que también va a ser una excepción, porque luego vamos a ver que esto va a ser una excepción más, no es la norma. En 1970 se va a jubilar el capitán Monge y iba a asumir la presidencia del directorio el señor James McGuinness. James McGuinness era un hombre absolutamente distinto a Monge. Fue ingeniero naval, sirvió en el comando de submarinos en Hawái en la Segunda Guerra Mundial. Era un tipo duro, difícil, organizado como él solo, evidentemente, porque un tipo que tiene ese background no va a ser una persona desorganizada, un tipo organizado como él solo, poco sociable, con una disciplina estricta. Reportes de la época mencionan que con él se perdió el espíritu de familia que había en la Cervecería Nacional en esos años, ¿no? Y empieza a priorizarse la eficiencia por sobre cualquier otro aspecto. En cambio de esto, que puede ser negativo o positivo según cómo se lo vea, no quiero entrar en ese detalle, en esa discusión, era un tipo visionario. Él compró la cervecería La Victoria de Quito, los terrenos Villa Daule, en donde hoy funciona la empresa, empezó la construcción de las instalaciones y también empezó las negociaciones para la venta de la Cervecería Nacional del Grupo Bavaria de Colombia. Su esposa, y esto es un dato meramente anecdótico, su esposa se llamó Kay Capwell, que era la hija de George Capwell, ¿no? Entonces ahí vamos a ver también que por eso siempre hubo un nexo fuerte entre la Cervecería Nacional y el fútbol, la Cervecería Nacional y el deporte, porque a la final de cuentas eran los extranjeros que vivían en la ciudad y que estaban emparentados unos con otros o que como mínimo tenían amistad unos con otros, ¿verdad? Entonces George Capwell, pues claro, era suegro de este señor McGuinness. Hasta el día de hoy la Cervecería Nacional es auspiciante del Emelec, como también de Barcelona, pero en ese momento pues de Emelec. También en ese año también, como hay este cisma de personas, se jubila el maestro cervecero y entra a trabajar un nuevo señor, un alemán llamado Walter Schneider. Un año después, en el 71, se va a crear la Cervecería Andina Sociedad Anónima
porque se dieron cuenta, el señor McKinney se dio cuenta de algo pues importante, ¿no? Necesitaban bajar costos a cualquier medida, o sea, de cualquier forma. Y uno de los grandes costos de la cervecería es el costo del transporte, ¿sí? Por lo cual deciden abrir una planta en Quito, en donde ya tenían la maltería de la que habíamos conversado antes. En 1972, esto lo cuento solo por una cuestión anecdótica, sucede el golpe militar dado por el general Guillermo Rodríguez Lara y empieza el auge del petróleo, ¿no? El país va a cambiar nuevamente de matriz productiva y va a pasar de ser una economía agroexportadora a ser una economía dependiente del petróleo, pero en este momento todavía no lo sabían. Nosotros lo sabemos porque lo estamos viendo con perspectiva a 50 años al frente, ¿verdad? Y en este año también pues se compra la cervecería La Victoria de Quito. La cervecería andina, que había sido fundada en el año 71, como les comenté, tenía en ese momento 3 dueños. El 49% era la cervecería Nacional, el 49% era la cervecería La Victoria y el 2% otras personas particulares. Van a nombrar de gerente general a un ingeniero Benigno Sotomayor Jaime. Este señor es un señor muy interesante porque anecdóticamente no sabía nada de cervezas, ni del mundo cervecero. Sin embargo, fue gerente de la cervecería andina desde el año 73 hasta el 85 y presidente del directorio de la cervecería nacional del 83 al 85. Busqué información del por qué se lo eligió a él y la verdad no la encontré. Aparentemente era una persona conocida de los dueños de la cervecería andina y quisieron confiar en él aun cuando no tenía idea del mundo de la cervecería. Este señor también va a ser interesante, me estoy yendo 20 años al frente porque sucede un hecho que puede ser llamativo, ¿no? En 1990, cuando él ya no trabajaba en Cervecería Nacional, él había renunciado en el año 85, ya les voy a contar el por qué. Este señor compra maquinaria de una cervecería que había cerrado y abre su propia planta, una cervecería que se llamó Cervecerías Ecuatorianas. Tenía 3 marcas, la Kruger, la Pilsot y la Monasterio. Pero Cervecería Nacional lo demandó y le forzó a cerrar la empresa. Lo demandó, ¿por qué? Porque alegó que tenía cierto parecido a las botellas de Cervecería Nacional a las botellas pues de la Cervecería Ecuatoriana. Y como tenía cierto parecido, pues claro, iban a ganar la demanda y este señor, para evitarse un mal menor, cerró la planta y renunció a seguir trabajando en esta empresa. Luego él se dedicaría a otras cosas. En 1974, regresando, después de 18 meses de trabajo, el 10 de agosto se produce la primera botella Pilsener en la planta de Cumbayá. El terreno de donde hoy funciona la Cervecería Nacional en Cumbayá fue comprado a una familia Sosa Borbeck. ¿Se acuerdan ustedes que conversamos que uno de los primeros dueños de la cervecería, les voy a decir el nombre ahora mismo para no olvidarnos, era apellido Borbeck, justamente de la cervecería y maltería La Victoria, de la cual había asumido Emilio Borbeck, uno de sus antecesores, que era dueño de la botica alemana. Para que vean ustedes cómo la historia se termina entrelazando al frente y atrás una y otra vez, ¿verdad? Compran los terrenos a la familia Sosa Borbeck, funciona, arman y durante 18 meses trabaja la nueva cervecería andina. La otra pregunta que quizás algunos se está haciendo es ¿por qué tardaron tanto en vender cerveza Pilsener en la Cervecería Nacional de Cumbayá, en la cervecería andina? Para diferenciarlos les voy a decir siempre, Cervecería Andina es la empresa de Quito y Cervecería Nacional es la empresa de Guayaquil, ¿sí? Para que estemos claros. Una de las razones primero fue porque tenían que armar la planta, pero la razón más importante fue porque uno de los términos de la negociación con Cervecería La Victoria es que Cervecería Nacional no pueda vender la marca Pilsener hasta que no se haya agotado hasta el último litro disponible de cervezas La Victoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque no querían que exista ese traslape de competencia, sino que lo que quisieron en ese momento fue que, claro, se termine de vender la cervecería lo que tenían en stock y cuando termine entre la nueva cerveza, ¿sí? Apoyado pues evidentemente por los antiguos dueños de Cervecería La Victoria, que eran dueños de casi la mitad de la cervecería andina. Y es un dato interesantísimo porque casi hasta cuando entra el grupo Bavaria a ser dueño de la Cervecería Nacional, los dueños de la Cervecería Victoria y sus descendientes seguían siendo parte de la mesa directiva de la cervecería andina, ¿sí? No la abandonaron, solamente cambiaron de manos y aumentaron el número de dueños. Bien, en 1977, en Guayaquil, regresando a Guayaquil, la administración se muda a la Ciudadela Kennedy. ¿Por qué sucede esto? Porque hubo otra huelga. Y recuerdan que unos años antes, cuando hubo la huelga en Las Peñas, ya cerraron 33 días la fábrica. Entonces hubo una nueva huelga y ellos dijeron, no, nos tenemos que ir ahora. Compran un edificio en la Ciudadela Kennedy y se mudan. Y mudan toda la operación administrativa hacia allá. En esos años,
los reportes de prensa y la historia nos cuenta que habían muchísimas tensiones entre obreros y empresarios en la Cervecería Nacional. Ya se habían implementado los contratos colectivos unos años antes y cada vez que había que hacer un nuevo, entre mayo del 88 y marzo del 89, se da una ola de despidos masivos en Cervecería Nacional. La situación entre trabajadores y los dueños de la empresa era insostenible para ese momento. En agosto del 88, el comité de empresas, representante de los trabajadores evidentemente, se toma la planta de Las Peñas y la mantiene cerrada por la friolera suma de 11 meses, en donde se van a detener las producciones tanto de Las Peñas como de Pascuales. Solamente sigue trabajando la cervecería Andina, o sea, la Cervecería Nacional de Quito. Pero Las Peñas y Pascuales cierra durante casi un año operaciones. Y este es el motivo del cierre definitivo de la planta de Las Peñas, porque cuando terminan las huelgas y logran recuperar el control de las instalaciones de Las Peñas, la planta está prácticamente destruida, ya está en su totalidad destruida. En septiembre del 89, unos meses después de la huelga esta, logran reparar los daños de Pascuales y vuelven a operar prácticamente un año y medio después. ¿Sí? O sea, este fue un momento de máxima tensión de la era moderna de la Cervecería Nacional. Y la decisión fue irrevocable porque prácticamente a partir de eso nunca más se elaboraría cerveza en el barrio de Las Peñas en Guayaquil. En 1990, después de todo este embrollo de huelgas, de peleas y demás, hay evidentemente un cambio de directiva y asume la presidencia Víctor Hernández, pero por un par de meses porque luego va a ser enviado a otra cervecería y luego la asume el señor Héctor Devia. Devia tiene un reto enorme porque tiene que reorganizar la empresa, pero también se va a enfrentar a una nueva huelga ahora en la cervecería Andina en Quito, pero claro, con muchísimas menores consecuencias y muchísima menor extensión que la que había pasado en Guayaquil un tiempo antes, ¿no? En 1994 ya se termina la construcción del proyecto en Pascuales en todas sus fases. Ya se había recuperado la planta, la reconstruyeron lo que quedó dañado, se termina el proyecto en todas sus fases y se sigue adelante, ¿no? Y en 1995 asume la presidencia y gerencia general Edgardo Báez Noguera, ya como representante absoluto y total del grupo Bavaria. A partir de aquí van a empezar una nueva época en la vida de Cervecería Nacional. Se van a introducir nuevos productos como la Dorada en 1998, la Pilsener Light en el 2002, la Clausen en el 2004, además de introducir la lata para la Pilsener, algo inédito hasta este momento, y las tapas Twist Off tanto para la Pilsener como para la Club. En el año 2003, la Cervecería Nacional dona la antigua planta de Las Peñas al municipio de Guayaquil y se cierra el capítulo y la larga historia del funcionamiento de la Cervecería Nacional en Las Peñas. Sí, ya había quedado destruida y totalmente inservible unos años antes, pero hasta ese momento seguía siendo propiedad de la empresa. En el 2003, Jaime Nebot recibe el control de los terrenos y ya va a tener un nuevo destino. Ahí se va a construir Puerto Santana y todo lo que los guayaquileños conocen el día de hoy. En el año 2005, finalmente la Cervecería Nacional pasa a ser parte del grupo multinacional SAP-Miller, quien será su octavo dueño, pero no el último, porque va a tener un noveno dueño después, terminando así con 118 años de historia y 8 dueños hasta ese momento. Y digo terminando aquí porque en este programa nosotros tenemos una norma que no queremos romper. Para nosotros poder entender los hechos históricos tenemos la necesidad de poder verlas en perspectiva y no podemos ver en perspectiva algo que haya sucedido como mínimo 20 años atrás. Por lo tanto, en este espacio histórico, en este espacio de historias, no vamos a contar cosas que hayan pasado de 20 años atrás hacia el día de hoy, es decir, justamente en el año 2005. Con lo cual, si nosotros queremos seguir escribiendo y conociendo la historia de la Cervecería Nacional, pues tendremos que tener una pausa y esperar unos cuantos años al frente. Y con todo esto llegamos al final de este recorrido por la historia de la Cervecería Nacional, un verdadero ícono de la industria ecuatoriana que a lo largo de más de un siglo ha sido parte fundamental de nuestra historia y economía. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de sus logros, desafíos y su evolución hasta convertirse en lo que es hoy. Si te ha gustado este capítulo, te invito a compartirlo con tus amigos y colegas para que más personas conozcan la importancia de esta empresa en nuestra vida diaria y el crecimiento del Ecuador. Hasta el próximo episodio y salud.